Sevilla, 3 de la mañana. Durante las obras nocturnas de ampliación del metro, los operarios perforan un muro de contención que no aparecía en ninguno de los planos oficiales del ayuntamiento. Al otro lado, no encuentran tierra ni roca, sino un túnel de ladrillo negro que emite un zumbido constante, una vibración que hace sangrar los oídos. El capataz de la obra decide bajar solo, equipado apenas con una linterna y su radio. Tras 10 minutos de silencio absoluto, su radio se activa emitiendo un grito desgarrador que no suena humano, mezclado con un sonido de cadenas arrastrándose. Cuando sus compañeros logran sacarlo, el hombre no recuerda quién es y sus ojos se han vuelto completamente blancos, como si hubiera visto algo que la mente no puede procesar. Los informes de esa noche fueron confiscados y destruidos por agentes externos, pero en Historia Desclasificada hemos recuperado el audio original de esa frecuencia. Algo despertó bajo el suelo de la ciudad y no tiene intención de volver a dormir. Sevilla está construida sobre un secreto que el hormigón ya no puede ocultar. ¿Por qué se detuvieron las obras del metro de Sevilla en los años 70? La versión oficial hablaba de problemas técnicos, pero los documentos que hoy desclasificamos revelan una realidad mucho más oscura. Los ingenieros jefe de aquella época redactaron informes de emergencia tras la desaparición de 3 topógrafos en la zona crítica de Puerta Jerez. A pesar de las intensas búsquedas, no se encontraron restos biológicos, solo sus cascos de seguridad fundidos desde el interior, como si hubieran sido expuestos a una fuente de calor imposible. Fue entonces cuando se impuso el Protocolo Silencio, sellando los accesos con toneladas de hormigón y prohibiendo cualquier mención al incidente bajo pena de cárcel. Lo que aquellas máquinas perforaron no era una simple veta de roca. Los planos secretos sugieren que golpearon una estructura artificial, una celda de piedra negra que no debería estar allí. Aquel fue el primer aviso de que Sevilla no estaba sola en su propio subsuelo. El silencio comenzó entonces, pero el hambre de lo que habita abajo nunca se detuvo. Noche cerrada en el Hospital Virgen Macarena. Mientras la mayoría duerme, algunos trabajadores aseguran que hay plantas donde el silencio nunca es completo. En zonas antiguas del hospital, personal de limpieza y enfermería han contado lo mismo durante años. Puertas que se abren solas, luces que parpadean y pasos en pasillos completamente vacíos. Pero lo que más se repite ocurre de madrugada, sobre las 3 de la tarde. Varios trabajadores afirman escuchar una voz en habitaciones cerradas. Una voz débil, como la de un paciente pidiendo ayuda. Cuando entran, no hay nadie. Un celador decidió grabarlo. Dejó su móvil en una de esas habitaciones. Durante minutos, nada, hasta que se escucha claramente: hay alguien. El problema es que esa habitación llevaba días sin pacientes. El audio se difundió entre el personal, pero nadie quiso volver a hacer la prueba. Desde entonces, hay zonas donde algunos prefieren no entrar solos, porque en ese hospital hay quien sigue pidiendo ayuda. Noche cerrada en Sevilla. En el Hogar Virgen de los Reyes, cuando el silencio lo invade todo, empiezan a ocurrir cosas que nadie puede explicar. Trabajadores que han pasado años allí coinciden en lo mismo. No están solos. Luces que se encienden sin motivo, puertas que se abren lentamente y pasos en los pasillos, incluso cuando no hay nadie más en el edificio. Pero lo más inquietante no son los ruidos. Es un niño. Varios testigos aseguran haber visto una pequeña figura corriendo por los pasillos, como si jugara. Otros dicen escuchar golpes en las ventanas, siempre a la misma hora, como si alguien intentara llamar la atención desde dentro. Un conserje afirmó que una noche lo vio claramente. Un niño, quieto al fondo del pasillo, mirándolo. Cuando intentó acercarse, desapareció. La historia del lugar podría explicarlo. Hace años, ese edificio fue un hospicio. Muchos niños vivieron y algunos murieron allí. Desde entonces, quienes trabajan de noche tienen una regla: si escuchas al niño, no lo sigas. Noche cerrada en los Reales Alcázares de Sevilla. Todo parece en calma,
pero no lo está. Cuando cae la oscuridad y las puertas se cierran al público, los vigilantes nocturnos aseguran que el lugar cambia. No es solo el silencio, es una sensación constante de que alguien observa. Al cruzar el patio de las doncellas, más de uno ha escuchado pasos que no coinciden con los suyos. Pasos suaves, arrastrados, que se detienen cuando ellos se detienen. Algunos incluso afirman haber visto una figura al fondo de los pasillos, vestida de blanco, desapareciendo al girar la esquina. La historia se remonta al siglo XIV. Se habla de una mujer vinculada a la corte de Pedro I, una amante traicionada que fue encerrada en palacio tras un escándalo. Murió sola, olvidada, y según cuentan, llena de dolor. Un guardia decidió grabar los sonidos una noche. En el audio, entre el silencio, se escucha claramente un susurro. ¿Por qué me dejaste? A la mañana siguiente, pidió el traslado inmediato. Desde entonces, hay una regla no escrita entre quienes trabajan allí. Si escuchas algo, no respondas. ¿Sabías que el metro de Sevilla no se diseñó para transportar personas, sino para ocultar una red de antenas de frecuencia subsónica? En este 8º capítulo, desclasificamos el Proyecto Espejo. Documentos filtrados de una antigua base de telecomunicaciones revelan que, en las estaciones de Prado de San Sebastián y San Bernardo, se instalaron emisores de baja frecuencia ocultos tras los paneles publicitarios. El objetivo del protocolo Silencio era monitorizar la respuesta emocional de miles de ciudadanos ante estímulos de pánico inducido. En 2021, un técnico de señales detectó que las ondas no solo influían en el humor de los pasajeros, sino que estaban abriendo grietas de resonancia. Testigos aseguran haber visto sus propios reflejos en los cristales del vagón, moviéndose con segundos de retraso, como si el espejo tuviera voluntad propia. El técnico que denunció el hallazgo desapareció de los registros de la Seguridad Social una semana después. Lo que viaja contigo en el metro no es solo gente, es tu propia sombra vigilándote. Suscríbete para el capítulo 9. Bajo el barrio de Nervión existe un acceso sellado que no aparece en los mapas actuales. Los ingenieros lo llaman el punto ciego. En este 7º capítulo, desclasificamos el informe de un sensor de movimiento que, durante 3 noches consecutivas en 2019, registró una anomalía imposible en las vías. El sistema de seguridad detectó a un grupo de personas caminando por los túneles a las 3 de la mañana, cuando la red eléctrica está cortada. Lo aterrador ocurrió al revisar las cámaras infrarrojas. Los sensores térmicos marcaban temperaturas de 30 grados, pero las imágenes de vídeo mostraban el túnel completamente vacío. Es como si una multitud invisible estuviera evacuando la ciudad en una dimensión paralela. El protocolo Silencio ordenó tapiar el acceso con hormigón armado esa misma semana, alegando fallos estructurales. Sin embargo, los vecinos de las calles superiores aseguran escuchar, cada madrugada, el sonido de miles de pasos bajo sus pies. Suscríbete para el capítulo 8. En las profundidades del Ayuntamiento de Sevilla, oculto tras un tabique de la zona de archivos, apareció un objeto que no figuraba en ningún inventario. Un arcón de madera de roble reforzado con hierro del siglo XVII. Hoy desclasificamos el inquietante informe de su apertura. En 1986, durante unas obras de restauración, los operarios hallaron este baúl sellado con 3 cerraduras diferentes. Al forzarlas, el olor a incienso y podredumbre inundó la estancia. En su interior no había oro ni documentos, sino los restos óseos de un niño junto a una pequeña campana de plata y un pergamino con una maldición escrita en latín. El informe oficial sugiere que se trataba de un sacrificio de cimentación, una antigua y oscura práctica para proteger el edificio de desastres. Lo más perturbador es que, tras mover el arcón, los sistemas de seguridad del ayuntamiento comenzaron a registrar presencias en las cámaras cada noche a la misma hora. El baúl fue retirado en secreto, pero el frío en ese sótano sigue siendo inexplicable. Suscríbete a Historia Desclasificada. Bajo la estación de Puerta Jerez existe una cavidad que no figura en los planos comerciales del metro de Sevilla. Los obreros la bautizaron como
El Pozo del Olvido. En este sexto capítulo, desclasificamos el informe de un equipo de mantenimiento que, en 2015, descendió a una zona inundada tras detectar una filtración anómala. Al llegar al fondo, las linternas iluminaron algo que el protocolo Silencio ocultó de inmediato. Una serie de inscripciones en un idioma desconocido, talladas directamente en la roca viva, rodeadas de restos de calzado de diferentes épocas, desde sandalias antiguas hasta botas modernas. Lo más inquietante fue el registro sonoro de las grabadoras de los técnicos. En el silencio absoluto del pozo, se escucha un latido rítmico y pesado que parece provenir de kilómetros más abajo. Como si la ciudad estuviera construida sobre un organismo vivo. 2 de los operarios dimitieron alegando que el pozo les susurraba sus propios secretos. Suscríbete para el capítulo 7. En el corazón de Sevilla, tras las paredes de un piso en la calle Luis Montoto, ocurrió un suceso que la policía local todavía intenta olvidar. Hoy desclasificamos los testimonios de un exorcismo que se salió de control. No hablamos de una leyenda medieval, sino de un informe de finales de los 90 que describe fenómenos físicos imposibles. Los vecinos llamaron a las autoridades alertados por gritos inhumanos y un olor a azufre que inundaba el bloque. Al entrar, los agentes se encontraron con una joven cuya voz no correspondía a su cuerpo, hablando en lenguas muertas con una violencia aterradora. Según el atestado, los muebles de la habitación comenzaron a vibrar y a desplazarse sin que nadie los tocara. Lo más escalofriante ocurrió cuando un crucifijo de madera colgado en la pared se invirtió por sí solo ante la mirada de 3 policías que acabaron solicitando la baja psicológica. La iglesia impuso el protocolo Silencio, pero el expediente sigue abierto en el archivo de lo inexplicable. Suscríbete a Historia Desclasificada. Existe un protocolo no escrito entre los maquinistas del metro de Sevilla. Nunca mires el retrovisor cuando el tren va vacío hacia cocheras. En este 5º capítulo, desclasificamos el testimonio de un conductor que, en octubre de 2022, vivió lo imposible. El registro indicaba que el tren estaba desierto tras el último servicio. Sin embargo, al cruzar el tramo hacia Cavaleri, el sensor de presencia del último vagón se activó. Al mirar el monitor, el conductor vio a un hombre alto con un traje gris antiguo, sentado e inmóvil, mirando fijamente a la cámara. Al llegar a la estación, las puertas se abrieron, pero el vagón estaba vacío. Lo más aterrador surgió al revisar las grabaciones. La figura no aparecía en el vídeo, solo una densa distorsión térmica que ocupaba el asiento, como una mancha de frío absoluto. El protocolo Silencio confiscó los discos esa misma noche, pero el miedo sigue en las vías. Suscríbete para el capítulo 6. A pocos metros de la Giralda de Sevilla, se alza un palacio con una historia de terror real. Hoy desclasificamos el expediente de la Casa de la Sirena. Durante siglos, los vecinos de la zona informaron de lamentos y arañazos desesperados que salían de los muros del Palacio de los Marqueses de la Algaba. La leyenda decía que un criado fue emparedado vivo por un noble sádico. Lo que parecía un mito se volvió real durante una restauración reciente. Al derribar un tabique antiguo, los obreros encontraron un esqueleto humano oculto en el muro. Estaba en posición vertical, con los huesos de los dedos desgastados, como si hubiera intentado cavar para salir hasta su último aliento. Hoy, el edificio es una sede municipal, pero los guardias aseguran que las luces se encienden solas y el aire se vuelve gélido sin motivo. El pasado de Sevilla está escrito con sangre bajo el hormigón. Suscríbete a Historia Desclasificada. El misterio sigue vivo. En este 4º capítulo, revelamos el hallazgo más inquietante en el subsuelo de Sevilla, la llamada frecuencia 7 Hz. Se trata de una onda de infrasonido detectada en los túneles más profundos, capaz de provocar paranoia, náuseas y alucinaciones en quienes se exponen a ella. Pero los informes desclasificados sugieren algo mucho peor. Expertos que colaboraron con Defensa afirman que esta vibración no es un fenómeno natural, es una comunicación. Al procesar y acelerar el audio filtrado de los micrófonos de la línea 1, el resultado es escalofriante.
no son ruidos mecánicos, sino un coro de voces que parecen pronunciar nombres específicos. Lo más perturbador es que muchos de esos nombres pertenecen a personas que aún no han desaparecido. La ciudad de Sevilla vibra sobre un lenguaje antiguo que clama por salir. Los sensores indican que la intensidad aumenta cada semana, como si algo ganara fuerza bajo el hormigón. Es una advertencia o el anuncio de algo inminente. El protocolo silencio no puede acallar lo que ya ha empezado a sonar. Manuel, vigilante nocturno con más de 20 años de servicio en las profundidades de la ciudad, ha decidido romper su contrato de confidencialidad. En este tercer capítulo de nuestra saga, nos revela lo que las cámaras de seguridad de la estación Prado de San Sebastián captan cuando los últimos pasajeros se han marchado. Según su testimonio, cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, una figura solitaria camina por las vías en dirección al túnel oscuro que conecta con San Bernardo. Lo más aterrador no es su presencia, sino que esa figura no proyecta sombra bajo los potentes focos de la estación. Manuel confiesa que bajó a investigar una sola vez. Armado solo con su linterna y su valor, no encontró a nadie. Pero lo que vio en las paredes del túnel le heló la sangre para siempre. Cientos de pequeñas huellas de manos quemadas, marcadas en el hormigón a una altura que ningún niño podría alcanzar. Al acercar su linterna, el vigilante escuchó un susurro seco que pronunciaba su nombre completo desde la oscuridad absoluta. Esa misma noche, entregó su placa. Manuel. Sevilla es famosa por su luz, pero sus sombras esconden secretos que la ciencia no puede explicar. Hoy, en Historia Desclasificada, entramos en los pasillos de un antiguo edificio del centro donde el tiempo parece haberse detenido. Informes de seguridad desclasificados revelan testimonios de vigilantes que, en plena madrugada, han escuchado el sonido de un piano desafinado en salas totalmente vacías. Pero lo más aterrador ocurrió en 2018. Una cámara captó una silueta oscura apodada La Dama de Negro, caminando por el escenario mientras las puertas estaban cerradas a cal y canto. Los testigos describen un frío repentino y un olor a flores podridas justo antes de verla. Algunos empleados han dimitido tras encontrar sus herramientas de trabajo movidas, formando extraños símbolos en el suelo. ¿Es un eco del pasado o algo que aún busca justicia? Si caminas de noche por las calles del barrio de Santa Cruz y sientes un susurro en tu nuca, no te gires. Suscríbete a Historia Desclasificada. El miedo nunca duerme en Sevilla.